Lectura de Génesis capítulo 16, versos 4 y 5. La lectura que encontramos en el verso 4 es la siguiente. Vayavó el Agar Bata'ar, Batere ki Arata, Baatekal Gebirta Beneya, lo cual se puede traducir de la siguiente manera. Y vino él hacia Agar, y quedó embarazada, y cuando vio que estaba embarazada, despreció a su señora en sus ojos. La primera línea que encontramos en este pasaje se lee de la siguiente manera. Vayavó el Agar Bata'ar, en donde la expresión vayavó significa literalmente y vino él, siendo un eufemismo que se refiere a que Abraham tuvo relaciones sexuales con ella e inmediatamente quedó embarazada, lo que acentúa la funcionalidad del plan de Sarai y contrasta con la aparente tardanza en el cumplimiento de la promesa que el Eterno les había dado a ellos. Todo esto parece ser una solución clara, inmediata y concisa al problema que habían enfrentado, pero inmediatamente empiezan a sufrir las consecuencias de su falta de perseverancia. Al ver hacia la mujer egipcia, volvieron a ver hacia atrás, hacia Egipto, dejando a un lado las promesas que el Eterno les había hecho, y las consecuencias prontamente se manifestarían. Batere ki arata batekal gebirtam ve'eneya. Y cuando se vio embarazada, empezó a despreciar a su señora en sus ojos. En este pasaje encontramos la expresión hebrea batekal, que proviene de la raíz hebrea kal o kalal, que significa menospreciar, hacer poco o difuminar. Esta expresión proviene a su vez de una raíz hebrea que es kal, que significa luz o sonido, en el sentido de algo que es ligero o carente de peso. El verbo hebreo kalal también significa maldecir, disminuir o hacer ligero, en el sentido de quitar el peso del carácter de alguien. En la escritura hebrea encontramos que la palabra kevodá es el peso que alguien tiene en su carácter. El peso del carácter de alguien define también el nivel de honor o de honra que esta persona merece. Despreciar o maldecir en esencia es quitar el peso o el respeto al carácter que una persona tiene. Agar perdió el respeto que sentía por su señora Sarai. En el verso 5, Sarai confronta a Abraham respecto al desprecio que sentía de parte de su propia sierva. Vayomer Sarai el Abraham, Hamasi galeija, Anojina dati sipejati bejequeja. Batere ki arata beekal beenea, Yishbot Adonai beeni ubeneija. Y Sarai le dijo a Abraham, mi violencia está sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella vio que había concebido, y soy menospreciada ante sus ojos, que Adonai decida entre tú y yo. En este pasaje las palabras que Sarai refiere a Abraham son Hamasi galeija, en donde encontramos la expresión hamasi, que proviene del verbo hebreo hamas, que significa en un sentido esencial violencia o injusticia y opresión. La expresión hamasi galeija puede entenderse como que Sara está subrayando que la violencia que ella padece es a causa de las decisiones de Abraham. Sarai sostiene que Abraham, como cabeza de la unidad familiar, es el responsable de la protección de su estatus como señora. Al permitir a Abraham que la esclava menosprecie a su esposa, está permitiendo cierta forma de violencia contra el honor de Sarai, mismo honor que Abraham prometió guardar el día que la tomó por esposa. La siguiente declaración que da Sara en este pasaje dice, Anojina dati bejequeija, y eso se traduce como, yo misma la di en tu seno. En esta declaración encontramos la expresión hebrea hek, que denota el hueco que hacen los brazos al doblarse, pudiendo definirse como el pecho o el regazo, lo que transmite un matiz profundo de intimidad, amistad y compasión. Es decir, Sarai había puesto a Agar en el lugar más íntimo y seguro con su esposo. La había exaltado a un nivel demasiado elevado, pero Agar, viéndose embarazada, solo supo despreciar a su señora. Las palabras con las que Sara cierra este verso dice, que juzgue el Eterno entre tú y yo. Yishbot Adonai beni ubeneija. Sarai pide que el juicio de Dios sea justo entre ella y su esposo. El Eterno es quien debe decidir quién de los dos ha actuado con mayor justicia.
La verdad es que desde la perspectiva del Eterno, ambos están en un error. Sarai al no tener la paciencia para esperar en el cumplimiento de la promesa y Abraham por escuchar la voz de su esposa, lo cual vuelve a tipificar la caída del hombre en el huerto del Edén. Adán, a pesar de haber recibido la instrucción de parte del Eterno, decidió escuchar la voz de Eva, su mujer, y comer del árbol del cual Dios había prohibido. Con todo esto debemos aprender que a veces la solución que parece más práctica y rápida, si está en contra de los principios que el Eterno ha establecido, solo traerán consecuencias negativas. El voltear hacia Egipto no es la solución. Siempre necesitamos ser pacientes para esperar el cumplimiento de las promesas.